Muy bien. Solamente como un repaso rapidísimo de la semana pasada, alguien que recuerde parte de lo que vimos para comenzar el último inciso que veremos el día de hoy. Hermana, muy bien, hermana Esther. Sobre las emociones que son engañosas, son vanas y no provienen de Dios. Y tenemos que tener, cuando crecemos cuando hay dificultades, pero también debemos agradecer cuando todo está bien, somos felices, ¿no? Porque a veces luego eso nos distrae de estar con Dios y creo que nada más. Muy bien, hermana, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? O ya la hermana Estefanía ya dijo absolutamente todo. Y todos los demás van a decir lo mismo, ¿verdad? ¿No? No, acerca de la protección de Dios. Cómo Dios nos protege de cosas que incluso nosotros no sabíamos que estuvieron ahí, cosas que sabemos que están ahí, e incluso hasta nos protege de maneras en las que Él, de manera perfecta, tal vez no nos proteja o no nos ayude de la manera en la que nosotros queremos que nos ayude, que nos proteja. Pero el hecho de que no sepamos muchas veces de lo que Dios nos está protegiendo, pues es parte de cuando Dios dice que siempre busquemos estar bien con Él, así como decía la hermana, en las buenas, en las malas. Yo creo que es mejor buscarlo siempre en las buenas, porque muchas veces dices, no, es que por mis fuerzas yo pude lograr tal cosa o hacer tal cosa, pero lo importante es de que sepamos que Dios nos cuida y dentro de esa providencia de Dios, Él siempre provee esa protección para nosotros. Referente a que no podemos saber. O sea, sabemos que Dios nos protege. Ajá. Muchas veces no sabemos de qué nos protege o tal vez pensemos, es que Dios me va a proteger si me meto en este lote baldío, no me va a pasar nada. Pero Dios nos protege de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Muy bien, muy bien. Ponías el ejemplo de Balán y Balak, ahí pues decías como ni Moisés sabía de eso que estaba protegiéndolo, no quería que lo maldiciera toda la nación. Muy bien, por sus memorias, nada más que lo de Balaam fue en la predicación. Entonces, pero de la escuela dominical fue muy acertado lo que la hermana Estefanía dijo, pero qué bueno, ¿verdad? Que se acuerdan de la predicación. Bueno, porque como lo ligamos, ¿verdad? Fue muy, yo lo ligué, entonces, por eso se acuerdan, pero pues es más o menos el mismo tema. Muy bien, pues para continuar con nuestro punto, creo que hoy sí va a estar un poquito, largo. De hecho, quería poner el inciso E, hay un inciso E, un inciso F, pero nada más puse el inciso D, porque me emocioné un poquito, pero bueno. Entonces, el inciso D dice la siguiente forma. ¿Sí actualizaron su página? Sí, dice, en el sufrimiento, Dios actúa, incluso cuando parece que está en silencio. Entonces vamos a ver también esa situación porque muchas veces, como no sabemos cómo es Dios, no sabemos cómo obra Dios, es parte de ese sufrimiento, esa parte de sentir otra vez las emociones. Sentimos que Dios no está con nosotros, sentimos que Dios no nos habla, pero también Dios también habla a través del sufrimiento y es lo que del silencio. Qué interesante, Dios habla a través del silencio. Bien, dice de la siguiente forma ahí en nuestra página. Una de las experiencias más desconcertantes, porque sí desconcierta, de la vida espiritual es orar y no recibir respuesta inmediata. El cielo parece cerrado, las palabras regresan un eco y el dolor continúa. En esos momentos, el silencio de Dios suele ser... Ay, perdón, se me movió. En esos momentos, el silencio de Dios suele interpretarse como ausencia, indiferencia o incluso rechazo. Sin embargo, la Biblia nos conduce a una comprensión más profunda. El silencio de Dios no es sinónimo de inactividad, ¿sí? Y mucho menos de abandono. Era aparte lo que veíamos con Balaam, ¿verdad? Vemos ahí un Moisés pidiéndole a Dios que no sea maldecido por Balaam. No, vemos a un pueblo de Israel, por favor, Moisés, pídele a Dios que Balaam no nos maldiga.
No, no tuvieron que hacer eso. Prácticamente en ese momento Dios estaba en silencio ¿con quién? Con Israel y con Moisés, pero estaba trabajando tras bambalinas eh, toda esta situación con Balac y con Balaam. ¿Sí se dan cuenta? Bien, desde la perspectiva humana, el silencio inquieta porque estamos acostumbrados a medir la cercanía por medio de señales visibles y respuestas rápidas, ¿sí? Normalmente el ser humano siempre ha pedido señales, siempre ha pedido formas en las cuales Dios diga, aquí estoy, ¿no? Inclusive, ¿qué era lo que le decían a Jesús? Después de que Jesús alimentó a más de 5,000, ¿sí? Jesús les siguió hablando y todavía la gente les dice ahí en Juan capítulo 6, ¿qué señal haces para que te creamos? Otra vez pidiendo señales, ¿no? Entonces, es triste que el hombre siempre quiera señales y señales y respuestas rápidas de parte de Dios. Pero Dios no se rige por, y esto es importante, pero Dios no se rige por nuestra urgencia ni por nuestros tiempos. Su providencia actúa con una sabiduría que trasciende nuestra comprensión inmediata. En otras palabras, ¿Dios va a actuar cuando nosotros queramos? No. ¿Cuando sea no necesario para nosotros? No. Va a ser cuando Él considere necesario para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, su providencia actúa con una sabiduría que trasciende nuestra comprensión inmediata. Aun cuando no habla, Dios sigue obrando, trabajando, haciendo obras en nuestra vida. Y muchas veces lo hace de manera más profunda y decisiva que cuando responde con palabras claras. El rey David también vivió con agonía el silencio y la aparente lejanía de Dios en su vida. Vamos a Salmo capítulo 22, o Salmo 22 más bien. Bien, el Salmo 22 es conocido por ser un salmo ¿de qué carácter? Si lo recuerdan, ¿eh? Todos los salmos son cantos. Ser un salmo mesiánico. ¿Sí? ¿Por qué mesiánico? Porque hace referencia al Mesías, ¿no? Esa es la segunda interpretación. Ahorita vamos a ver la primera interpretación, que es directamente con lo que estaba viviendo el rey David. ¿Sí? Más adelante vamos a abordar lo que es la segunda interpretación. La primera interpretación, bueno, en el Salmo 22 dice lo siguiente, desde el versículo 1 en adelante dice, para el director del coro, Salmo de David, cántese con la melodía de Sierva de la Aurora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Por ayuda? ¿Quién escribió este salmo? David. ¿Y qué es lo que está diciendo David? Está diciendo y está cantando, gracias Dios porque estás en mi vida, gracias Dios porque cada momento de mi vida tú estás, gracias Dios porque tú nunca me dejas. ¿Qué estaba cantando? Y es un canto, y recordemos que es un canto, así como lo que nosotros cantamos, parte de nuestro culto, los salmos son esos cantos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué llegó a sentir? El abandono de Dios. Pero la pregunta sería, ¿realmente Dios lo abandonó? No. Sus emociones, sus sentimientos lo hacían pensar que Dios lo había abandonado. ¿Sí me explico? Pero no fue eso. Dice otra vez, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Entonces, si alguna vez usted se ha sentido
solo, que dice, es que yo le pido a Dios y le ruego y hasta dicen, hasta ayuno y no sé qué hago, cosas, voy de rodillas a la vida, lo que sea, y siento y Dios no me escucha, no se sienta solo. También David lo sintió. Y así como David, infinidad hasta de personajes bíblicos o nosotros en la actualidad nos podemos identificar que a lo mejor muchas veces pudimos habernos sentido de esa forma, pero Dios no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dice versículo 2, cada día clamo a ti, mi Dios, y después ¿qué dice? Pero no respondes. ¿Qué hay? Cuando Dios no responde, pareciera ser que hay ¿qué? Un silencio, hay un abandono. También lo sintió David. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. ¿Por qué? Porque sus emociones estaban ¿qué? A flor de piel. Estaba haciendo más caso a quién? A su emotividad que a lo que realmente era Dios. Versículo 3. Sin embargo, y ahora ya cambia un poquito, sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. ¿Qué nos está diciendo David? Es cierto, me siento así, te clamo, siento que no me escuchas, esto, lo otro, me siento solo, me siento abandonado por ti. Pero algo que está diciendo también David es, sin embargo, tú sigues siendo santo y tú sigues siendo el rey de Israel. No está diciendo, ay Dios, eres malo, eres injusto. Dios no existe porque Dios no me contesta mis peticiones. Como mucha gente dice, yo ya comprobé que Dios no existe porque le estuve pide y pide, rece y rece, haciendo mandas, lo que sea, y Dios jamás, jamás me contestó. También David lo sintió. Y mucha gente que dice así, dice, tanto hice, tanto le pedí, nunca me contestó. Esa es mi experiencia de que, y mi comprobación de que Dios no existe porque Dios no me contestó. Y esa es una falacia. Esa es una gran mentira. Y eso es todo simplemente por no conocer al Dios de la Biblia. En el versículo 4 dice, nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. ¿A qué es lo que está abogando David? Está diciendo, ok, no importa cómo me siento de cierta forma, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo abandonado, me estoy sintiendo que no me escuchas, estoy viendo que estoy clamando y no encuentro alivio, pero sí tengo que reconocer, dice David, que tú eres santo, que tú sigues siendo Dios, que tú jamás dejas, porque está diciendo aquí, nuestros antepasados confiaron en ti, dice, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. ¿A qué está pidiendo? ¿Qué está tomando como referencia David? Parte de la Biblia, parte de las Escrituras. O sea, ¿qué está en el mismo canto? Está diciendo, me siento de esta forma, pero tengo que recordar en la Biblia cómo eres tú. Porque no importa el cómo me siento, no importa si yo pienso o tal vez sienta que no me escuchas, cuando en tu misma Biblia has puesto y se ha quedado grabado que realmente tú estás ahí, que tu presencia siempre está ahí cuidando a tu pueblo, cuidándonos a nosotros. ¿Sí me explico? Pero ahí está Dios. Y eso es la importancia. Eso es lo que tenemos que aprender dentro de la providencia de Dios, en el que Dios tiene el control absolutamente de todo, tenemos que entender eso. Que no porque no sintamos respuesta, no porque no sintamos su presencia, que también ya vimos eso. Dios no prometió hacernos sentir su presencia. Él prometió estar
con nosotros. Y si Él dijo que estaría con nosotros, es porque está con nosotros. Y es lo que tenemos que nosotros siempre recordarlo a través de la Biblia. Por eso David está recordando nuestros antepasados esto, nuestros antepasados lo otro, nuestros antepasados esto, y nunca los dejaste. Entonces lo que yo estoy sintiendo es, solamente es algo de mí, pero no es la realidad espiritual. ¿Sí me explico? La realidad espiritual es de que realmente Dios me está cuidando. ¿Sí vamos bien? ¿Sí está siendo claro? Bien. Y después dice, versículo 6, pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre inspirado por Dios, un hombre guiado por Dios, ¿tuvo problemas? Sí. ¿Tenía enemigos? Sí. Hay algo que también nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente. Es de que cuando nosotros tratamos de ser espirituales y vivir en santidad, mucha gente piensa que le vamos a caer bien a todos. Y ese es un grave error. Normalmente va a ser lo contrario. Va a haber mucha gente a la cual le vamos a caer mal. ¿Sí me explico? Entonces, ay, es que ¿por qué le caigo mal a la gente? ¿Por qué si yo trato hasta de ayudarles, yo trato de no pecar, vivir en santidad, vivir en esto, y están hablando de mí, me están haciendo cosas, me están ofendiendo, me están agrediendo? Bueno, al mismo Señor Jesucristo también se lo hicieron. ¿Cuánta gente lo quería matar? Y lo mataron, ¿no? Y era el hombre más espiritual y más santo sobre la faz de la tierra. ¿Y Jesús le caía bien a todos? No, ¿verdad? Era el caime bien. Cuando llegaba al templo, era el famoso caime bien a todos, ¿verdad? Siempre Jesucristo movía emociones negativas en contra de él, ¿sí? Entonces, no pensemos que por estar con Dios vamos a vivir una vida color de rosa y a todos les vamos a caer bien, toda la gente nos va a tratar bien, nos van a pedir las cosas por favor, nos van a dar gracias. No. David no lo vivió. Aquí está. El Señor Jesucristo tampoco lo vivió. Sí, también lo sufrió. Y nosotros, ¿por qué tendríamos que ser diferentes? También a nosotros nos pueden agredir, nos pueden hablar mal, nos pueden insultar. ¿Por qué? Por buscar a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. El versículo 9 dice, sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en sus brazos al nacer, desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede, ¿qué? Ayudarme. A pesar de que David estaba sufriendo todos estos embates sociales en contra de él, que hablaban de él, que se burlaban de él, él aún así se sentía solo, sentía el silencio de Dios, pero ese era lo que él veía, ¿sí? Él era solamente lo que él veía, pero realmente Dios lo estaba guardando y protegiendo. ¿Se dan cuenta? El silencio de Dios también es importante. Por eso tenemos que conocer esta parte de Dios, esta parte de lo que es su silencio, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. El silencio de Dios también cumple una función formativa. Hay procesos espirituales que no se desarrollan con instrucciones claras, sino con la espera. La fe madura no se construye
únicamente cuando Dios habla, sino cuando aprendemos a confiar, aun cuando no entendemos. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuál era el propósito de Dios con lo que le pasó a Job? En un principio, ¿cómo veía Dios a Job? Un hombre perfecto, ¿verdad? Cabal, en todo lo que hacía. ¿Pero qué creen? Dios quería que Job fuera más perfecto. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya leímos el libro de Job, todas las situaciones que vivió Job, como las vivió David, de cierta forma, o peores las vivió Job, ¿sí? Todo lo que pasó. Y si se dan cuenta y si lo recuerdan, todo el tiempo Job entendió por qué le pasó lo que le pasó. Nunca lo entendió, nunca. ¿Dios se detuvo a explicarle? No. Sí. Y ese es algo bien interesante en el caso de Job y en el caso de lo que estamos viendo, cómo Dios aún ahí estaba con Job, estaba protegiéndolo. Job no sabía lo que pasaba entre Satanás y Dios, ¿verdad? No sabía tampoco del diálogo. Y así como lo vimos con el caso de Balaam y de Balac, también Dios limitó a Satanás a ciertas cosas. Y el mismo Job no sabía, pero aún así Dios estaba obrando. Aunque tenía silencio para Job, pero Dios seguía trabajando en la vida de Job. ¿Se dan cuenta? Tenía cierto silencio. Ya hasta el último capítulo, los últimos capítulos, ya fue cuando Dios se expresa y aún así le explica a Job por qué le pasó lo que le pasó. No, no le explica. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sin darle tanta instrucción a Job, lo que pasó con Job fue que él aprendió y que dijo, pues antes te conocía de oídas, pero ahora te conozco, te veo claramente. ¿Sí me explico? Entonces, no necesitó ninguna instrucción Job para poder entender y perfeccionar su fe y su confianza en Dios. ¿Sí me explico? Lo aprendió desde qué? Desde el silencio de Dios, desde la experiencia directa con Dios. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Vamos ahora al Salmo 13. Salmo 13, ¿quién lo escribió? El rey David. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y otra vez, el Salmo 22, ¿quién era? De David. ¿Y ahorita de quién es? De David. O sea, no nada más se sintió una vez así, se sintió varias veces así. ¿Sí me explico? Y Dios estaba en silencio. Versículo 3. Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Cuándo le contestó Dios a David? No. Pero él se sentía como se sentía. Pero la pregunta es, porque de aquí muchos podrían decir, ya ven, Dios abandonó a David. Y aquí está el Salmo 22, el Salmo 13 y otros salmos. Dios abandonó a David, entonces Dios sí nos puede abandonar algún día. Lo van a decir así mientras que no entiendan
la providencia de Dios y se tiene que ver en todo su contexto. ¿Sí me explico? A lo mejor dirán, es que hermano, ya creo que llevamos, ¿qué? 11 videos de la providencia de Dios. ¿Y qué creen? Seguiremos viendo la providencia de Dios porque quiero irme a lo más a lo más detallista, ¿sí? Y si no entendemos y no entendemos el concepto total de la providencia de Dios, siempre podríamos malinterpretar y malentender a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, sí, esto le pasó a David en Salmo 22, esto le está pasando a David en el Salmo 23, en el Salmo 13, perdón, pero lo que a veces falta explicar es referente a todo lo demás dentro del concepto de la providencia de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿se sienten solos? ¿Verdad? O a lo mejor sí, pero tienen que entender que no están solos. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Ahora vamos al Salmo 37. El Salmo 37 del versículo 1 al versículo 9. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. No te inquietes. Ay, este pasaje es muy, muy interesante y creo que va a responder algunas preguntas que en el pasado en algunas clases hicieron referente a, y es que ¿por qué los malos prosperan y nosotros que somos buenos seguimos igual, ¿verdad? Bueno, Salmo 37 dice lo siguiente. ¿También de quién es este salmo? Salmo de David. Muy bien. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas que envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de la primavera, pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor. Y dice que, y espera con paciencia a que Él actúe. Es parte del tema que lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ser pacientes, dejar que Él actúe. Dice, no te inquietes por la gente mala que ¿qué? Que prospera. ¿Sí? No los envidies, no te inquietes, no digas, ay Dios, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo no? No, ¿sí? ¿Por qué? Dice, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Es que Él es malo, Señor, yo soy bueno. ¿Por qué Él lo bendices y por qué a mí no me bendices? Versículo 8 dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, aún así, la persona, como en el caso de David, también otro salmo en el cual David se sentía ¿qué? Agobiado, ¿verdad? Se sentía agobiado y así como muchos están, es que ¿por qué, Señor? ¿Por qué prospera? Y es malo y tiene mucho dinero y se compra esto y hace aquello y sigue robando y sigue haciendo sus maldades acá. Y yo que voy a aposento alto, que leo la Biblia, que oro por los hermanos, que hago y deshago, que apoyo en la iglesia, etcétera, que estoy bien con mi familia, que estoy bien en mi trabajo y todo. ¿Por qué no prospero? O
sea, la cosa es las cosas materiales, ¿verdad? El dinero. Pero ¿qué es lo que dice? Ya no te enojes, entiende, ¿sí? Nosotros tenemos algo mejor ahí en el cielo. Él tendrá ahorita y será lo único que va a tener. Porque llegará el momento del juicio y ya no tendrá absolutamente nada. ¿Sí? Algo que también hemos aprendido con anterioridad es de que nosotros llegaremos a vivir en la calle. No, ¿verdad? Él lo prometió. ¿Sí? Él lo prometió. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Sí tendrán que comer, sí tendrán que vestir. ¿Sí me explico? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Entonces, si el Señor Jesucristo lo dijo de esa forma, siempre nosotros tendremos lo básico para vivir. Entonces, no nos enojemos, no nos desesperemos, no anhelemos las cosas que tienen los demás, sino como dice aquí, versículo 7 es el central del tema, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Al tiempo de quién? ¿Al tiempo de Dios? ¿O a mi tiempo, a mis urgencias, a mis necesidades? Y porque si yo digo que es ahorita, es ahorita. No, ¿verdad? Sí. A mí me da mucha risa aquellos, bueno, a estos videos de estos pseudo apóstoles, ¿no? Pseudo pastores y que hablan acerca de todas estas cosas mágicas y espirituales y que decretan cosas o que dicen, no sé por qué hacen el show de que dejan la Biblia ahí y yo declaro un vallado de ángeles en este momento, ¿no? Así, a ver, declaro, a ver, trata de pasar. Y la persona, y se cae y no sé qué hacen así su show, así. ¿Y eso en qué edifica? ¿Eso en qué tiene que ver con parte del... O sea, honestamente, si mis hijos y yo, junto con mi esposa, hiciéramos un show así y le invitamos a la hermana Lucina a hacer un show así, ¿en qué les edificaría a ustedes? Que, ¡ay, Dios está ahí! ¡Ay, Dios está manifestando honestamente! No, ¿verdad? Pero mucha gente va a ese tipo de shows. Mucha gente va a ese tipo de lugares pensando, siendo engañadas, que eso es una manifestación de Dios. No. Entonces, en el momento que tú digas, yo declaro un vallado de ángeles aquí que estará aquí dividiéndome entre aquel y yo, y a ver, pasa, o sea, sí, Dios va, así, ya dio la orden, ¿no? Ya dio la orden. Ángeles, vayan. Imagínense esa tontería, porque es una tontería. ¿No? O sea, Dios, pues, es como si Dios estuviera a nuestra merced. No, tenemos que quitarnos eso de la mente. Dios no va a contestar cuando nosotros queramos. Dios no va a contestar lo que nosotros queramos. ¿Sí? Todo depende de lo que Él quiere perfeccionar en nuestras vidas. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante en nuestra página. No, dice, vamos ahora a Romanos capítulo 5. Porque también hay unos que dicen, no, es que en mi casa hay ángeles que me hacen el aseo de mi casa. Hay ángeles que me planchan, que me lavan los trastes, que me lavan la ropa. Imagínense la tremenda barbaridad que están diciendo. Y sí lo expresan de esa forma. ¿Sí? Bien, pues no. Serán otras cosas menos mensajeros de Dios, ¿verdad? Bien. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Recordemos, antes nosotros estábamos
todo aquel que no ha creído en Jesucristo tiene que, está bajo el enojo de Dios, ¿sí? Está bajo el enojo de Dios. Y cuando las personas rechazan el mensaje de la salvación, pasan del enojo a la ira. Y cuando una persona, como dice aquí, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, hemos sido declarados justos, ya sin pecado, por decirlo, porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, dice, a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe, porque hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y ahora, ¿qué tenemos? Paz. O sea, ¿Dios ya va a tener algo en contra de nosotros? No, ya tenemos esa paz, ya no hay ese conflicto, ya no hay ese enojo de Dios, de parte de Dios, para con nosotros. Y mucho menos la ira. ¿Ya hay qué? Paz. ¿Sí? Entonces dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 3. También nos alegramos ¿al qué? Al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan ¿a qué? A desarrollar resistencia. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí en Aposento Alto? Necesitamos ¿qué? Problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos madurez en nuestra fe. Cuando ya hemos madurado en algo, ¿qué creen? Tendremos otro problema diferente porque Dios quiere que siempre maduremos y nos perfeccionemos. ¿En qué? ¿En nosotros mismos? No, en nuestra confianza a Él. ¿Sí? Porque es por Él, no por nosotros. Son por las fuerzas que Él nos da, no por nuestras propias fuerzas. ¿Sí me explico? Si no es por Él. Y otra vez dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Versículo 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora, ya recordamos, ya vimos lo que es el concepto de lo que es del tema del corazón. ¿Sí recuerdan? Es donde los hebreos o los israelitas dicen, del corazón salen los pensamientos, del corazón salen las emociones, del corazón salen las decisiones, del corazón, en el corazón está prácticamente todo nuestro ser. Entonces, qué interesante que Pablo, ¿a quién le está hablando? A los romanos, siendo un ¿qué? Una iglesia gentil o judía. Gentil en su mayoría, ¿sí? Eran gentiles. Si en el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, ¿cómo se sentía David? Solo, ¿sí? ¿Cómo se sentía Job? Solo, abandonados. Nosotros, citándolos, podríamos decir, ay, me identifico, habiendo ya creído en Cristo. Pero hay una gran diferencia. Aquí acabamos de leer que nos tenemos que alegrar al enfrentar pruebas y dificultades, etcétera, 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 etcétera. Y en el versículo 5 al final dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. ¿Para llenar qué? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de tomar las decisiones, no es todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo prácticamente debería estar en toda su presencia en nosotros y dice para llenar nuestro corazón
con su amor, con esa misericordia. No está diciendo de que, ya tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida y siento amor. Recordemos que no es tanto las emociones y el amor se demuestra, no se dice, ¿sí? El mismo Dios dice, porque todo el que me ama, el que dice que me ama, tiene que obedecer mis mandamientos. El amor, ¿cómo se expresa? Diciendo, te amo hermano, te amo hermana, te amo, gloria a Dios, los amo a todos. Y se acaba el culto y, ay, qué bueno que ya se fueron, ¿verdad? No, no. El amor es acción. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ahora preguntamos, quienes hemos creído, si ya el Espíritu Santo habita en nosotros, si ya es parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de sentir, parte de la forma en cómo tomamos nuestras decisiones, ya es parte de nuestro ser, ¿por qué nos atrevemos a sentirnos solos? ¿Por qué se atreve muchas veces a decir, es que Dios ya no está conmigo? ¿O hay alguna parte en un pasaje de la Biblia donde diga que un hijo de Dios o un cristiano, de repente el Espíritu Santo se va a ir? No. Tenemos esa gran ventaja porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo y después se iba. Venía y se iba. ¿El Espíritu Santo moraba en David? No. ¿El Espíritu Santo moraba en Moisés? No. ¿El Espíritu Santo moraba en cada uno de los profetas? No. ¿En dónde mora ahora? En la iglesia, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Entonces, ese tipo de diálogos o ese tipo que muchas veces de expresiones donde a veces se dice en las oraciones, y perdón que a lo mejor pueda herir a algunos, que digan, Señor, ven y haznos sentir. No, es que ya está. ¿Sí me explico? Señor, que tu presencia se manifieste es que ya está. En el momento en que hemos creído, el Espíritu Santo ya vino a nosotros, ya está. ¿Sí me explico? Entonces, es que Señor, me siento solo, nos sentimos solos, Señor, y por favor, hazte presente. No, ya está. Si realmente se ha creído, ya está. Entonces, no podemos sentirnos solos, no podemos sentirnos abandonados, no podemos decir que Dios no nos escucha, no podemos decir que Dios está lejos y distante de nosotros. No podemos. Si realmente hemos creído, no podemos. No podemos. Y más porque, ¿cómo empezó Romanos capítulo 5:1? Porque ya tenemos ¿qué? Paz con Dios. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que ve Cristo en nosotros? ¿Nos ve a nosotros o a Cristo? Nos ve a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Son pequeños, grandes detalles que si nosotros los entendemos perfectamente como deben de ser y los maduramos, nuestra vida y nuestra relación con Dios puede ser muy, muy, muy diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nunca nos tenemos que sentir solos porque Dios ya está viviendo, habitando en nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. No recuerdo ahorita el versículo donde dice igual en el Nuevo Testamento, donde no apaguéis el Espíritu Santo de la promesa. Sí, supe tantito ahí la duda. Dice Dios, me siento sola, ¿no? Porque he dejado de orar, he dejado de leer. O también dice que no lo entristezca, ¿no? Referente a, persiga. Bueno, entonces esa era mi duda cuando se refiere a eso, que no apaguéis el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se refiere? Sí, se refiere precisamente a eso de que por no entender lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, recordemos que Dios jamás va a violentar mis decisiones, ¿sí? Jamás lo va a hacer, ¿sí? Pero cuando nosotros podemos llegar a tomar una mala decisión en contra de la voluntad de Dios,
¿sí? El Espíritu Santo es ese de que no entretezcamos al Espíritu Santo, nos dice que es una persona. ¿Sí? Porque hay mucha gente que sí quisiera, ¿no? Es que yo quisiera que Dios, que el Espíritu Santo me dijera así como robotito, así voy, ¿no? Me dice para acá, voy para acá, me dice para acá, voy para acá. Dios no quiere autómatas, ¿sí? Dios no quiere gente metodológica o que haga las cosas por formulismo, sino busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Y cuándo es cuando apagamos? O sea, es que, porque también mucha gente dice ese de apagar, como si el Espíritu Santo fuera una flama, de repente se va haciendo menos como una velita. ¿El Espíritu Santo, siendo Dios, se puede apagar de esa forma? No, más bien es eso. O sea, cuando dice, otra vez, cuando dice que el Espíritu Santo dice para llenar nuestro corazón, por eso recalco ese concepto de lo que es el Espíritu Santo está ahí para influir en mi forma de pensar. Si yo no lo tomo en cuenta, como que apago esa función. ¿Sí? El Espíritu Santo está ahí para ayudarme en mi forma de sentir, en mis emociones. Si yo no lo tomo en cuenta, apago esa función. ¿Sí me explico? Si yo no yo tengo el Espíritu Santo, pero si no lo tomo en cuenta, pues en mi forma de pensar o que mi ser cambie, todas esas funciones que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida se van apagando. ¿Sí? Así como cuando uno instala una aplicación, ¿verdad? Le va quitando, no quiero esto, no quiero esto, no, y ya, se instala la aplicación sin otras funciones extras. ¿Sí me explico? Pero el Espíritu Santo está ahí, sí, lamentablemente. Y tristemente, muchas veces nos enfocamos, lamentablemente, en ese tipo de textos con el propósito de decir o justificar algo, o decir, es que no puedo, es que no puedo. Cuando realmente aquí lo que tenemos al ver esto es, no, es que sí puedes. Y tienes que fortalecerte en el Espíritu Santo. Tienes que fortalecerte en tu fe. ¿Sí? Porque hay mucha gente que, siendo honestos, no quieren crecer espiritualmente. Quieren seguir siendo los mismos que siempre han sido y nada más van adquiriendo simplemente conocimiento de la Biblia. Nada más. Se saben la Biblia, la recitan, esto, lo otro, pero en cuanto a su crecimiento espiritual, en su relación real, verdadera con Dios, son las cosas que no se atreven a tomar esos retos de Dios. ¿Sí me explico? Que Dios, que ya es, como Pablo decía, es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y por ahí muchos que sacan Romanos capítulo 7 fuera de contexto, que dicen, es que el mal que no quiero hacer, eso hago, pero el bien que quiero hacer, eso no hago. Eso no está hablando de una persona cristiana. Tenemos que ver el contexto desde Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. ¿Sí? Tiene ahí, Romanos 7 es un sándwich, pero no se está refiriendo a un creyente, el de Romanos capítulo 7. ¿Sí me explico? Y sacando todo qué para justificar, ¿no? Y de hecho en el discipulado hemos hablado referente de ese tema, que cuando una persona dice, pero a ver hermanos, ¿algún día vamos a dejar de pecar? ¿Qué está diciendo? Yo soy pecador y pues si me ven pecando, pues entiéndanme, ¿no? Y ustedes también, pues seguirán pecando. Eso está mal. Eso no es bíblico. Las personas tienen que vivir en santidad. Ahorita igual me pueden preguntar, ay, ¿a poco me está diciendo que sí podemos vivir en santidad? Conforme a la Biblia, sí. Conforme al criterio y una mediocridad espiritual que muchas veces se enseña, pues no, porque prefieren justificar más los pecados que querer esforzarse y vivir en santidad, guiados por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que ser muy, muy puntuales y poder quitar lamentablemente cosas o pensamientos
añejos o criterios de otro tipo de iglesias o que a veces vemos en videos y que lamentablemente, lejos de ayudarnos en un crecimiento verdadero, real para con Dios, nos apagan y aunque estemos en pecado, nos enseñan que pues, está bien, al fin pues, somos hombres, ¿no? Nunca vamos a dejar de pecar. No, eso no está bien. Podremos algún día, de hecho, nuestra obligación es vivir en santidad y dejar de pecar. Esa es nuestra obligación como hijos de Dios. No sé si quedó. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Seguimos en nuestra página. Dice, a menudo, mientras nosotros esperamos una palabra, Dios está produciendo transformación. Su acción no siempre es externa, muchas veces es interior. Cuando cambia nuestra forma de pensar, purifica nuestras motivaciones, ajusta nuestras prioridades y fortalece nuestra confianza. ¿Sí? Y todo esto dentro del silencio de Dios. El silencio de Dios también protege. Sí, si Él respondiera inmediato a cada clamor, muchas veces actuaríamos desde la desesperación y no desde la sabiduría. En su silencio, Dios nos guarda de decisiones precipitadas y nos enseña a descansar en Él. Sí. Entonces, muchas veces, el hecho, como veíamos en el Salmo 37, es espera en Él, guarda en silencio, con paciencia, aquel que actúe. Ahí, ¿sí? Porque si no, estaremos como el mismo Pedro, ¿verdad? Así muy impulsivo, reactivo referente a, el Señor les empieza a platicar de que ya va a estar pronto a ser apresado y todo. No, Señor, no, que esto jamás ocurra. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás. ¿Sí? No que Pedro sea Satanás, pero Satanás significa adversario, ¿verdad? Porque estás en contra del plan de Dios. Estás de cierta forma, impulsivamente reaccionaste. No, tienes que meditar y entender lo que está pasando. Tienes que entender lo que Dios quiere hacer. Y en ese momento, pues Cristo les estaba hablando, ¿para qué? Para decirles que pronto estaba para hacer ese sacrificio de Dios. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a la historia de Saúl. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Bien, ahí nos menciona cómo Samuel, bueno, en el caso de Saúl, bueno, ya empezaba Saúl a ser rey, a tener ciertas, ciertas batallas. Después en el versículo 4, capítulo 13, versículo 4, dice, así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Gebá y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Y bueno, después en el versículo 6 dice, y los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galán. ¿Por qué? Porque atacaron una guarnición filistea y dijeron, se van a levantar todos los filisteos y ¿qué va a pasar con nosotros? Y me da risa como dice aquí, y los hombres de Israel vieron el gran aprieto
en el que se encontraban. Dijeron, la regamos, la regamos. ¿Sí? Pero ¿qué más? Sigue más adelante. Y dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Pregunta, ya para este entonces ya vimos nosotros la ley, la Torá o el Pentateuco. ¿Qué dice la ley o qué dice la Torá referente a los sacrificios? ¿Quiénes pueden hacer el sacrificio? Los levitas, ¿nada más? Nada más. ¿Saúl de qué tribu era? Benjamín. ¿Qué tiene que ver Benjamín con Leví? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Ve que se está tardando Samuel para poder hacer el sacrificio y poder ir a la guerra. Entonces, Saúl se desespera y dice, yo mismo sacrifico la ofrenda quemada. Y versículo 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y otra vez pregunto, ¿podía Saúl hacer ese sacrificio y esa ofrenda? No. Aún a pesar de que él era ¿qué? El rey, el primer rey de Israel. A pesar de que era el rey, no era la persona indicada para hacer el sacrificio o la ofrenda. No le ha permitido. Y después, versículo 13, amablemente el buen profeta Samuel le dice, ¡qué tontería! Exclamó Samuel. ¿Qué tonterías andas haciendo, Saúl? ¿Qué tontería? ¿Sí? No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ¿Quién sería? David. Bien, el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? No esperó ¿qué? A que llegara Samuel. De parte de Dios hubo ¿qué? ¿Un qué? Silencio. Porque Saúl, ¿qué tenía que hacer? Esperar en qué? En Dios. De todas formas, entender que los filisteos no se iban a acercar si Dios no permitía que ellos se acercaran. ¿Sí me explico? Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Qué estamos aprendiendo? La providencia. O sea, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada referente a Balac y Balaam? O sea, Dios estuvo ahí y el pueblo de Israel jamás se dio cuenta. Ahora, estando ya cerca de una batalla, pues ya habían pasado 7 días, no los habían atacado todavía y estaban ahí esperando y desesperándose. Dios estaba ¿qué? En silencio. Si Dios hubiera querido que su profeta Samuel llegara más rápido, llegaba más rápido, pero Dios no quiso, porque se estaba probando ¿qué? La resistencia y la fidelidad del primer rey de Israel. Y todo por quererle ayudar a Dios, todo por quererle ayudar al profeta,
¿qué fue lo que hizo Saúl? Una reverenda tontería. Y esto es algo en la cual también nosotros nos deja muy claro y muy entendido. A veces en el silencio de Dios parece ser que le queremos ayudar a Dios. A que las cosas pasen, ¿qué? Más rápido. Y a nuestra forma de ser. Y eso puede ser un gran error. O como Samuel le dijo a Saúl, una tontería. Podemos hacer una tontería o tonterías. Y otra vez volvemos al tema del elegir pareja, ¿sí? Igual de los jóvenes. Ay, es que, ay, no hay nadie en la iglesia, ¿verdad? Ay, están todos muy feos. Ay, están todas muy feitas, ¿sí? Ay, no hay nadie, Señor. O hay iglesias en las cuales o no hay hombres o no hay mujeres y se quedan, ay, Señor. Y como que quieren ayudarle a Dios y buscar la pareja ideal allá afuera. ¿Eso qué será? ¿Realmente esperar en Dios? No. ¿Y qué realmente qué están haciendo? Como le dijo Samuel a Saúl. ¿Están cometiendo qué? Una tontería. Todo por no elegir o esperar a que Dios proveyera, ¿verdad? A lo mejor no se pusieron a analizar, a lo mejor Dios no ha traído a la persona ideal porque a lo mejor yo no soy todavía la persona ideal para él o la persona ideal para ella, ¿sí? Egoístamente decimos, pues quiero que ya Dios me dé, pero y que sea espiritual, ¿no? Y que ore bien bonito y que ya haya leído la Biblia por lo menos 5 años seguidos, ¿no? O que se sepa un montón de versículos, etcétera, etcétera, y ya. ¿Y tú ya has leído la Biblia? No. ¿Y tú ya sabes versículos? No. Y entonces, ¿cómo es que tú quieres ese tipo de, ahora sí que tu príncipe azul Kimber, tu, este, tu mujer espiritual y tú qué, tú qué, tú qué vas a ofrecer, ¿sí? Más bien a lo mejor puede ser que Dios te esté espantando a todos aquí o a todas aquí porque tiene mejores mujeres y mejores hombres en otras iglesias. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que entender que Dios tiene absolutamente el control de todo, que mucha gente se desespera y trata de ayudarle a Dios. Otro ejemplo que podemos ver y que ustedes muy bien conocen es vamos a leer lo que dice aquí. Bueno, Saúl, desesperado por la demora de Samuel, ofreció un sacrificio ilegalmente en lugar de esperar. Esto le costó el reino, mostrando cómo la impaciencia ante el silencio o demora divina lleva a decisiones desastrosas. Vamos ahora a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Desde el versículo 1 dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Bien. Recordemos que anteriormente, prácticamente desde Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham que va a ser ¿qué? Padre, ¿no? Padre y etcétera, etcétera. Entonces, en el capítulo 16 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Muy bien, muy obediente Abraham, ¿sí? Entonces Sarai, la esposa de Abraham,
tomó a Agar, la sirvienta egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es ¿qué? Tu culpa. ¿Si era la culpa de Abraham? ¿Quién propuso qué? Sarai. Ella lo propuso. Pero como siempre, el hombre siempre tiene la culpa. ¿Sí? Le echó la culpa de lo que ella desesperadamente quería. ¿Se dan cuenta? Quería un hijo. Ella ya sabía de la promesa. De hecho, cuando Dios le prometió a Abraham, ¿ella qué hizo? Se rió. Se rió. Pero sabía de esa promesa. ¿Sí? Y después dice, versículo 6, y Abraham respondió como todo macho alfa y todo pecho peludo, como se dice, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Bueno, y el ángel del Señor, menos más adelante, versículo 9, y el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazado y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque, etcétera, etcétera. Y de ahí nos saltamos al versículo 16. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Sí? Y de ahí podemos entender, y hasta la fecha, ¿por qué Israel está sufriendo lo que está sufriendo hoy en la actualidad? Por los ismaelitas, ¿verdad? Por los ismaelitas. Todo porque una mujer desesperada y un hombre abnegado, sufrido, obediente a su mujer, acostumbrado a nunca decirle no, sino siempre decirle, sí, mi amorcito, lo que tú digas, tú manda y yo obedezco. ¿Qué fue lo que pasó? Se desesperaron. ¿Cuánto tiempo se tardó Abraham en tener a Isaac? Desde la promesa hasta que nació Isaac. ¿Sí recuerdan? 25 años. Para muchos es mucho, ¿verdad? Mucho tiempo. Pero durante ese tiempo hubo ¿qué? Silencio de parte de Dios. Si se dan cuenta, no solamente Dios actúa de forma así, como lo hemos visto, directa y dando instrucciones así detalladamente. No, hay cosas que Dios haya dicho, principios que ya están establecidos y nosotros simplemente tenemos que vivir conforme a esos principios, conforme a los principios de Dios y no ser desesperados o tratarle de ayudar a Dios. ¿Me explico? Aquí Sarai y Abraham trataron de ayudarle a Dios, adelantar la promesa de Dios y funcionó. No. Si Sarai pudiera haber visto el futuro del resultado de los ismaelitas hoy en la actualidad, yo creo que ella se hubiera esperado. Y el pueblo de Israel, de cierta forma, no estaría sufriendo lo que hoy estaría sufriendo de cierta forma. Todos los pueblos alrededor, los que son de carácter musulmán, vienen precisamente de este hijo, otro hijo de Abraham, Ismael. Bien, ante el silencio de Dios respecto a la promesa de un hijo, tomaron la iniciativa con Agar, generando conflictos duraderos. Ismael contra Isaac. La espera posterior trajo la bendición verdadera. Ya después nació Isaac. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. Dice lo siguiente. Estos textos muestran que Dios en su soberanía
usa periodos de silencio o espera para guardarnos de actuar por nuestra cuenta, fomentando en cambio una dependencia sabia y tranquila en Él. Es una protección amorosa que nos lleva a mejor madurez. En la historia bíblica, el mayor ejemplo del silencio de Dios se encuentra en la cruz. Jesús clamó y el cielo no respondió de inmediato. Sin embargo, ese silencio no fue derrota, sino el escenario donde se estaba llevando a cabo la obra más grande de redención. Lo que parecía abandono era en realidad la culminación del plan eterno de Dios. Esto nos enseña que muchas veces el silencio divino no es el final de la historia, sino el punto más profundo de su cumplimiento. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos del 33 en adelante. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Marcos capítulo 15, del 33 en adelante dice lo siguiente. Al mediodía, la tierra se llenó de obscuridad hasta las 3 de la tarde. Mediodía, ¿cómo a qué horas es? A las 12. ¿Sí? Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las ¿qué? 3 de la tarde. 3 horas estuvieron en obscuridad. Versículo 34. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿Y qué fue el Salmo 22? ¿Recuerdan? Por eso decíamos, tiene dos aplicaciones. Primeramente, lo que vivió David. Y la segunda, citando Jesucristo a quién? Al Salmo 22. ¿Sí? Por eso, como les decía, el Salmo 22 es considerado como uno de los salmos que mesiánicos, porque hacen referencia a quién? Al Mesías. ¿Sí me explico? Y ahora, quiero resaltar el hecho que el mismo Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra vez, ¿quién está diciendo eso? Jesucristo. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Era hombre, se sentía abandonado. ¿Qué más? Y no, pues como tardó en morir, pensó que Dios, pues no culminaba esa obra, o sea, tardó en terminar esa obra. Y yo opino que Jesucristo pues pensó, pues, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Porque él ya pues, estaba en un sufrimiento mayúsculo. Bien, vamos a seguir leyendo, versículo 35, y dice, algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías, porque decía, Eloi, Eloi, pensaban que estaba diciendo Elías, Elías, no, estaba diciendo Señor, Señor. Bueno, uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre la caña en junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y versículo 39, el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Después de que el Señor Jesucristo clamara, Elí, Elí, Eloi, Eloi, lema sabactani, prácticamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué se escucha de parte de Dios? Nada.
hay un ¿qué? Silencio. ¿Sí? ¿Dios le respondió algo? No. Y si vemos algunos otros pasajes anteriores dentro de los evangelios, había comunión, ¿verdad? De hecho, hasta los mismos apóstoles, el mismo Juan el Bautista, escuchaban cuando Dios hablaba, ¿sí? Y decía, este es mi hijo amado, obedézcanlo, ¿no? ¿Sí? Que también ves en la transfiguración, cuando está Moisés, está Elías y después se escucha una voz y los apóstoles también escucharon esta voz. Pero ahora en este momento crítico en el cual Jesucristo estaba ¿qué? Siendo ¿qué? El sacrificio, ofreciendo su vida en la cruz, ¿sí? Fue el momento más triste y más solo en la vida de Jesús. Porque en ese momento Dios estaba poniendo todos los pecados de toda la humanidad sobre él. Y recordemos que Dios no tolera el pecado. Recordemos que Dios se aleja del pecado. Por eso en ese momento Jesucristo se sentía solo porque Dios estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad, de nosotros también, sobre su Hijo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo se sintió solo y a pesar de que clamara, había un silencio, porque Dios no podía responderle a alguien que ¿qué? Que estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Sí. Dios Jesucristo estaba cargando y él también se sintió solo. Hubo un silencio, Dios no respondió y como muchos podrían decir, podrían verlo como un momento de desgracia, un momento de derrota, pero no. Al poner Dios todos los pecados en Jesucristo, estaba siendo un momento de victoria. Un momento en donde Dios estaba ya culminando lo que era su plan redentor a través de Jesucristo. ¿Sí? Ahí en nuestra página dice lo siguiente: la providencia de Dios actuó como una raíz bajo la tierra, invisible, silenciosa, pero absolutamente necesaria. No se ve mientras crece, pero sostiene todo lo que florecerá después. El silencio de Dios no significa que dejó de obrar, sino que está obrando de una manera que aún no podemos ver. Algo que es interesante, que hasta el mismo Satanás y los mismos demonios pensaron que por llevar a Jesucristo en la cruz, habían ganado. Y lo triste es de que más bien, como dice Colosenses 2, y en la cruz Dios los exhibió públicamente y los venció. ¿Sí? Por eso confiar en la providencia en medio del silencio es uno de los actos de fe más maduros, ¿sí? Si nosotros decimos que somos maduros en nuestra fe, tenemos que aprender ¿a qué? A esperar en el silencio de Dios. Significa creer que Dios sigue siendo bueno, justo y fiel, aun cuando no responde como esperamos. En el sufrimiento, cuando Dios guarda silencio, su obra no se detiene. Él sigue formando, sosteniendo, limitando el mal, preparando la respuesta y guiando la historia hacia un propósito mayor. El silencio no es vacío, es el espacio donde Dios trabaja con mayor profundidad. Y cuando finalmente comprendemos esto, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar de confianza, donde aprendemos que Dios no siempre habla, pero siempre actúa. ¿Sí? Entonces, no tenemos excusa para decir nos sentimos solos cuando ya sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entendamos que Dios nunca va a responder conforme a nosotros queramos, pensamos o necesitemos. No, va a ser conforme a su voluntad, a su tiempo perfecto.
dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura, alguien se siente solo. ¿Verdad? No debería de ser. Bien, pues vamos a orar para terminar.